Turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 11. Me dirijo hoy a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 30. Segunda de Corintios 11:30. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y nuestro tema será el propósito de los sufrimientos del apóstol Pablo. Hemos considerado las formidables lecciones de los sufrimientos de Pablo. Los hemos visto desde el versículo 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y vemos entonces el versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es, o basado en, si lo prefieres, en mi debilidad, mis debilidades. El apóstol Pablo con todos sus sufrimientos. Así que empezamos viendo esto y avanzaremos en este propósito. Los sufrimientos de Pablo obviamente deben ser entendidos como una autentificación como apóstol, como un mensajero divino. Y esto fue porque recordemos que Pablo tenía la gran misión a los gentiles. Él tenía pruebas de ser un apóstol y hemos considerado estas cosas. Él personalmente fue comisionado por Cristo, como los demás apóstoles. Todos los apóstoles originalmente, los 11 más el apóstol Pablo, vieron al Cristo resucitado. Así que él estaba capacitado por el poder del Espíritu Santo para hacer señales y maravillas, señales que le autentificaron como apóstol. Y él fue además aceptado como los apóstoles originales, por así decirlo. Era como una marca de la inspiración que él recibió y fue el vehículo, la forma de revelación. Así que fue autentificado también, como nos dice la Escritura, por sus sufrimientos. Él fue objeto de estos sufrimientos y esto fue revelado por el Señor cuando el camino a Damasco fue convertido, y Ananías entonces le habló allí diciéndole que iba a sufrir a lo largo de su camino, y hemos visto cómo terriblemente sufrió a lo largo de su vida. Bueno, todos los siervos del Señor son llamados a sufrir, pero el apóstol Pablo evidentemente sufrió mucho más de lo que cualquiera de nosotros estamos llamados a sufrir, porque el apóstol Pablo recibió una enorme revelación y gran porcentaje del Nuevo Testamento fue escrito por la revelación del apóstol Pablo que Dios le dio al apóstol Pablo. Y vemos entonces que la profecía que fue hecha acerca de él, de que iba a sufrir, pues sufrió. Y esto nos indica en muchas palabras que el apóstol Pablo era realmente un apóstol. Ahora veamos entonces el versículo 23 del capítulo 11. ¿Son ministros de Cristo? Bueno, ¿y cómo lo sabemos? Ya que todos los ministros de Cristo deben sufrir de alguna manera por lo ofensivo que puede ser el mensaje de la cruz. ¿Son ministros de Cristo?
como si estuviera loco, hablo. Lo que él quiere decir es que en realidad él no está hablando aquí cosas absurdas, sino que es un modo de hablar, porque él dice yo más y presenta una serie de credenciales que avalan su llamado y ministerio. Y entonces comienza la lista que se nos habla aquí del apóstol Pablo, y él dice que esto fue parte de las marcas de autentificación para él. Así que quiero ir a avanzar respecto a otras razones que veremos en esta mañana. Y la segunda razón es mostrar el corazón de este hombre. Los sufrimientos, sería el segundo punto, muestran el corazón del hombre. Y esto lo vemos en 2 Timoteo. Vamos allí por un momento. 2 Timoteo capítulo 2, de los versículos 9 al 10. En el cual, capítulo 2, versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Sus sufrimientos es un foco de luz en su corazón, nos deja ver su corazón. ¿Por qué él fue a través de todos estos sufrimientos? No hay duda que allí en Corinto, desde luego, el diablo pudo haber puesto en su mente quizás pensamientos como no vayas a aquel lugar, no vayas a este otro lugar. Y allí donde había una comunidad significativa de judíos, entonces encontraría mayor oposición por el nacionalismo que hay en ellos. Y desde luego ellos a menudo eran hostiles contra él, y seguramente el enemigo le diría a Pablo, le murmuraría muchas veces a su mente, allí serás vituperado, serás insultado, llegará mucho sufrimiento, te llevarán a la cárcel. Pero el Señor en su corazón siempre le decía, no, el Señor estará contigo, y el Espíritu Santo estuvo con él, y en cada ciudad donde él estaba y estas hostilidades tomaban lugar, el Señor le fortalecía. Y por supuesto, habían quizás voces que le decían, devuélvete, devuélvete. Pero la voz de Dios primaba a quien le había comisionado a todo esto. Y aunque desde luego estas cosas posiblemente venían a su mente, mira lo que leemos aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Dios tiene un pueblo escogido en este lugar, y los llamaré. Y no importa que yo predicaré el evangelio sin importar nada, porque desde luego hay personas en cuyos corazones la gracia irresistible será obrada, y yo tengo el privilegio de ser parte de esto. Tengo que ir por ellos. Sus sufrimientos nos dan la oportunidad de ver el corazón de Pablo y cómo él lidiaba con estas cosas. Y esto es algo valioso, precioso e importante, mostrar el corazón del apóstol. Ahora me gustaría que fuésemos a Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Colosenses 1, 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que son las iglesias. Sus sufrimientos revelan su corazón. De otra manera, de otro modo también. La iglesia de Roma tomó esto y lo interpretó de una manera muy mística. Y ellos reclaman, o ellos dicen, que ciertas personas están llamados a sufrir, ciertos santos, y que ellos deben ser que porque ellos tienen que exhibir y mostrar los sufrimientos de Cristo. Pero desde luego no es lo que quiere decir aquí. Esto es una interpretación sin sentido, porque lo que dice aquí no es esto. Por supuesto, el propósito del apóstol Pablo al mencionar esto no es que los sufrimientos tengan algún aporte en nuestra salvación,
sino que esto está aquí muy claro, donde dice que me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Bueno, Cristo completó todo, Él hizo todo en lo relacionado a su muerte vicaria y en lo relacionado a sus sufrimientos por el pecado de su pueblo. No quedó nada sin hacer. Todo fue completado, consumado, como dijo el Señor Jesucristo, de manera que la obra de redención fue totalmente completada. No hay nada que se pueda comparar con los sufrimientos de Cristo o con los sufrimientos de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir cuando él dice completar o cumplo las aflicciones que faltan de Cristo? Bueno, pues lo que se refiere desde luego es a las ofensas del Evangelio. Cristo no solo sufrió en la cruz del Calvario para pagar por los pecados, sino que además él sufrió rechazo en su vida, porque las personas rechazaban, odiaban la predicación del arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso era una ofensa para ellos. Así que porque ellos no consideraban que necesitaban estas cosas y entonces lo odiaban y se rebelaban contra él. Ese es un elemento del sufrimiento de Cristo que nosotros también sufrimos por su nombre, porque nosotros llevamos su mensaje. Él fue quien completó la salvación y la obra de redención, lo cual nosotros no podemos aportar nada en ninguna manera, pero nosotros llevamos también su mensaje y este es un mensaje ofensivo para mucha gente. Así que continuamente habrá persecución y sufrimiento, pero esto debe ser llevado a cabo. ¿Y por qué debe ser así? Bueno, pues por el amor de la iglesia, por el amor al pueblo de Dios, porque si el evangelio no fuese predicado y si no tuviese una reacción ofensiva, quizás tampoco habría una reacción de arrepentimiento, ni tampoco estas palabras causarían el efecto debido en los corazones. Y entonces el apóstol Pablo está hablando de estos sufrimientos cuando dice aquí en el versículo 24 de Colosenses 1, lo que falta por las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, es decir, por amor a la iglesia. Y por eso lo que el apóstol Pablo está diciendo es, yo me gozo en mis sufrimientos. Y esto es admirable, maravilloso, gozarse en el sufrimiento y en la persecución. Porque como Pablo, tú puedes ver la instrumentalidad que el Espíritu Santo le dio y las multitudes fueron movidas a buscar y a encontrar la salvación. Desde luego, esta no fue un sufrimiento vicario, ni mucho menos, sino que nos muestra su corazón. Pero además, los sufrimientos, desde luego, muestran las limitaciones humanas y llevó a Pablo a reconocer esto. Él no es un superhombre. Oh, el apóstol Pablo, dicen, en sus propios poderes, quizás intelectuales, porque él era un intelectual judío, pero el Señor le humilló. Y se dio cuenta que él no estaba realmente equipado, capacitado para el llamado al que se le hizo. Y vemos las evidencias en la Escritura que él era relativamente frágil, un cuerpo relativamente frágil, y que sus sufrimientos hicieron aún más, y fue peor incluso para su cuerpo, porque fue azotado y herido muchas veces. Aquí podemos imaginarnos los golpes y las cicatrices que él tenía, las marcas que él tenía, las heridas que seguramente causaron problemas de salud que le afectaron severamente de una manera u otra. Estaba en problemas, dificultades físicas, y aún así tremendos viajes se hicieron para cumplir el llamado. Él era, aunque era un hombre fuerte, vamos a decir, no era un superhombre. Años atrás, dentro de un grupo de ministros, uno de ellos dijo lo siguiente, y era un buen hombre. Él dijo, oh, cómo amo a George Whitefield. Que alguien como él, con sus
poderes únicos, ser alguien como él con su extraordinaria elocuencia. Un hombre como él que podía convocar tal multitud. Oh, necesitamos otro George Whitefield en nuestros días, decía él. Ahora, desde luego, en aquellos días, como joven ministro, pues se leyeron libros acerca de George Whitefield y desde luego se puede sentir algo así. Y sabemos que George Whitefield fue un hombre admirable en muchos aspectos y su ministerio fue maravilloso, no muy lejos de aquí. Pero cuando leemos sus sermones, nos damos cuenta acerca de qué es todo. Y tú los lees y dices, bueno, sí, son buenos sermones y son sanos. Y desde luego él usaba estas notas todo el tiempo y mostraba el punto. Y se requiere incluso bastante concentración para entender algunas cosas. Y desde luego ahí está el Evangelio, la redención y el Evangelio. Esto es maravilloso, no lo dudo. Pero si tú buscas algo que resulte súper admirable o de por qué esto captó tantas multitudes, tú no encuentras algo allí en sus mensajes. Y desde luego era un hombre sin una apariencia de mucha fortaleza, ni mucho menos, y además usaba unas vestimentas de clérigo, y aunque sí sonaba un tanto melodramático en su púlpito, y cosas como estas, y desde luego era algo bueno, y la mayoría de las veces predicó sobre una superficie muy pequeña, así que no se podía mover de un lado para otro, estaba más bien estático. Y aún así uno se pregunta, ¿de dónde provino tanto poder entonces? Pues porque el poder del Espíritu Santo estaba allí. No debes decir, hombre, yo desde luego reconozco que fui un hombre admirable, yo no estoy diciendo nada en contra de él, pero no deberíamos decir, necesitamos a otro George Whitefield o a otra persona como este. No, porque fue un despertar, amigos, fue un avivamiento, fue el poder del Espíritu Santo quien lo usó como instrumento de Dios. Y así fue con el apóstol Pablo, es el punto al que quiero llegar. De manera que no hay algo que admirar en Pablo en sí mismo, porque él, en su imagen física o en su fortaleza corporal, porque él, a lo que yo quiero apuntar es a la simpleza de su mensaje. Y él lo que estaba mostrando con sus sufrimientos es que no se trata de él. Y los griegos a menudo menospreciaban su predicación, no les gustaba. Y fue perseguido y atormentado, pero el Espíritu de Dios estaba con él. Pablo, los sufrimientos de Pablo nos ayuda a no poner a Pablo personalmente en un pedestal, sino que podamos ver que fue el poder del Espíritu Santo de Dios quien lo habilitó, así que sus sufrimientos nos muestra quien lo habilitó, el Espíritu Santo lo habilitó, así que los sufrimientos nos dejan ver sus limitaciones. Incluso hoy en día muchos predicadores llaman la atención a sí mismos. Por ejemplo, un predicador que está en Twitter. Y Twitter, que debería llamarse más bien plataforma de míreme a mí mismo, de mírenme. Cada tweet, cada atrino que se cuelga en esta red social es como mírenme a mí, mírenme lo que digo. Pues Pablo nunca hizo algo como eso, sino que él era predicando el arrepentimiento del pecado, y el poder de Dios obró a través de su limitado poder, de su fragilidad, Y ahora voy al tercer punto aquí, y es que los sufrimientos mantenía su humildad.
Y voy a ver 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Tú conoces el pasaje. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Dios puso aquello. No fue Satanás quien puso esta espina, fue Dios quien la puso. Y Satanás hizo uso de ello. Dios le dio, dice la Escritura, un aguijón en la carne, y Satanás lo usa para abofetearle y atormentarle. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades y en mis fragilidades y en mis enfermedades e incluso en mis persecuciones, para que repose sobre mí el poder de Cristo, para que la gloria de Cristo sea evidente y obvia. Su gloria, y nos dice algo similar. Esta epístola está llena de esto. En el capítulo 4, versículo 10, 2 Corintios 4, 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Todo para mantener humilde a su siervo, siendo consciente de sus limitaciones. Volvamos al capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase inmediatamente. Me mantiene humilde, es lo que está diciendo. Y el apóstol Pedro nos dice, porque Dios resiste al altivo y da gracia al humilde. Así que a menudo los sufrimientos nos pueden mantener humildes y cercanos al Señor, dependiendo de Él. Estas cosas son vitales. Y me gustaría que fuésemos por un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo 20, versículo 25. Es un pasaje muy significativo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo a los discípulos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, vuestro siervo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora, el apóstol Pablo se mantenía humilde por sus sufrimientos. Aún siendo un apóstol con una autoridad y revelaciones especiales, nunca se enorgulleció de algo así y nunca quiso hacer algo como lo que hizo la iglesia de Roma con su papa y sus obispos y arzobispos, con espléndidos ropajes y sus palacios donde viven y autoridad. Nosotros también tenemos aquí un palacio del obispo. El apóstol Pablo nunca tuvo un palacio como esto, ni tampoco el apóstol Pedro. Porque tal como está en la Escritura debe ser mantenerse humilde el sirviente del Señor para tener la bendición de Dios. Y debe además afrontar dificultades y sufrimientos, y además los sufrimientos y dificultades deben ser nuestros amigos, porque nos ayudan a mantenernos humildes, y es una proporción, es una porción que nos corresponde de parte del Señor, porque no es con armas ni con poder humano, sino por el Señor de los ejércitos, y esto nos mantiene humildes. Otra razón de los sufrimientos del apóstol Pablo
fueron dados como promotor en la inauguración de la iglesia, como promotor de la época, en la promoción, en la iniciación de la iglesia. Es ciertamente un mensaje de confort para nosotros. Vamos al capítulo 1 de Segunda de Corintios. Oh, perdónenme, he ido a la página errada. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese es otro propósito del sufrimiento para todos nosotros, y lo vemos aquí en la vida del apóstol Pablo. Le fueron dadas estas dificultades para que pudiera con autoridad ministrar un consuelo para ti. Y cada momento de sufrimiento que nosotros tenemos, si Dios nos mantiene, nos fortalece y nos libera de la autocompasión, nosotros tenemos un deber y una deuda de ser confort y consuelo para alguien más. Versículo 5, 2 de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, para que así como nosotros hemos sufrido dificultades, vosotros también, y nosotros os consolamos, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así como el Señor ha estado con nosotros en medio del sufrimiento, el Señor estará contigo en medio de los sufrimientos. Así que todos estos sufrimientos fue el principio de un gran cambio de cristianos que van de cristiano a cristiano en medio de la iglesia, y vemos como el propósito de cada uno de estos sufrimientos. Y en Hechos capítulo 20 el apóstol Pablo dice que servimos al Señor con toda la humildad en nuestras mentes. Y el griego significa algo como esto. Estas palabras no están en el texto, pero para que lo entendamos, lo que quiere decir es como servimos al Señor con un pensamiento bajito de nosotros mismos, con toda la dignidad más bajita. Y la traducción que tenemos aquí es como con toda la humildad en nuestra mente, en nuestro razonamiento, humildemente. Ese es el servicio que Dios requiere de nosotros. Tú no ves eso en la estructura de la iglesia romana. Tú no ves eso en esos predicadores del evangelio de la prosperidad que constantemente se muestran a sí mismos y en sus aviones privados y mansiones. Queridos amigos, eso no tiene nada que ver con el cristianismo, sea lo que sea que ellos digan que son. Pero miremos cómo el apóstol Pablo pagó un precio de sufrimiento, y esto nos enseña cosas muy hermosas. Y desde luego hay mucho que ver aquí, pero nuestro tiempo es tan limitado ahora. Pero también los sufrimientos del apóstol Pablo demostraron la dureza del corazón humano. ¿Qué estás haciendo? Pasando a través de muchas ciudades, predicando acerca del perdón y la vida eterna, trayendo gente a la felicidad y esperanza, dándoles esperanza, y aún así eres odiado. El corazón humano, nada muestra más el corazón humano, la dureza del corazón humano. Incluso en este país, tú lo puedes ver en nuestra historia. Hubo tiempos de avivamiento y despertar, y mucha gente vino al Señor. E incluso la mayoría de las personas en ciertos momentos de la historia de nuestro país adoraban a Dios y creían en la Escritura. Pero en cuanto ese tiempo pasó, sus corazones se volvieron orgullosos y duros. Y
algunos de ellos continúan siendo adoradores, es decir, se reúnen a adorar, pero no creen realmente en el nuevo nacimiento ni en la muerte vicaria de Cristo. Y sorpresivamente, ellos odian a aquellos que sí creen en estas cosas. Ellos pensaban que era cosa del pasado, de la época puritana, cuando todo el mundo creía en las doctrinas. Pero este problema estaba allí también, porque muchos creían en las doctrinas, pero no eran salvos. Y por eso mismo los puritanos escribieron mucho e invirtieron mucho tiempo y escritos y reflexiones explicando a la gente por qué, aunque conozcan las doctrinas, no son salvos, y les explicaban, y mucha gente les odiaba. Y esto se repite. Ya he mencionado a George Whitefield en el siglo XVIII. Mucha gente creía en Cristo y mucha gente creía en el cristianismo, en la cristiandad, pero ahora sus corazones se han vuelto duros y fríos y ya no creen en el arrepentimiento y en la cruz de Cristo y en el nuevo nacimiento y en la necesidad de caminar en santificación con Cristo. Así que Cristo fue predicado por George Whitefield, pero él predicaba acerca de ¿qué? Él no estaba probando que la Biblia era la palabra de Dios, porque ellos creían en eso. Él no se molestaba en probar muchos aspectos doctrinales del cristianismo, porque mucha gente creía en eso y decían, nosotros somos cristianos, buenos cristianos. Entonces, ¿qué fue lo que más predicó George Whitefield? El nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo, necesitas tener un cambio. Y entonces le odiaban. Y allí en Kennington, donde empezó el avivamiento, le arrojaban cosas, e incluso muchos niños fueron salvos. Y muchos niños se hicieron a su alrededor para protegerle de los ladrillos que le lanzaban, pero aún así le lanzaban cosas, le odiaban, porque la dureza está en el corazón del hombre. Y una de las razones del sufrimiento del apóstol Pablo es revelar la dureza del corazón humano. Y aunque mucha gente son odiadores de Dios, el poder de la gracia de Dios, de la gracia irresistible de Dios, era lo que traía a los pecadores. No creas en métodos y en estrategias. No creas que si tú entonces tienes allí un montaje espléndido y un super predicador con publicidad y un marketing, entonces la gente va a escuchar. No, la gente solo escucha por el mover del Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacer es predicar y orar. Eso es lo que dice la palabra. Y entonces los sufrimientos del apóstol Pablo nos muestran algo de la dureza del corazón humano. Pero debo ir a la conclusión. Los sufrimientos de Pablo profundizaron su deseo por la gloria. Podríamos invertir todo el mensaje en esto. Los sufrimientos deben tener el efecto de profundizar nuestro deseo por la gloria. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 14. Segunda de Corintios 4, 14, encontramos unas palabras remarcables. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús o por Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Ahora escuchemos esto. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, y es verdad que el hombre exterior va pereciendo por enfermedades, por sufrimientos, por muchas dificultades, por toda manera de privaciones. Dice el texto, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, él llama esto leve tribulación, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. No te fijes tanto en las cosas que se ven. No
no creas demasiado en estas cosas muy aparentemente maravillosas, y algunas de ellas podrían ser buenas e incluso legítimas de tener, pero no te bases ni te vuelvas materialista, ni tengas tu fe puesta en las cosas de este mundo materiales, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la Escritura. Las que no se ven, la gloria venidera, Cristo. Miren, las cosas materiales son temporales, insustanciales, pero las cosas que no se ven son eternas. Los sufrimientos de Pablo profundizaron su deseo por la gloria. Isaac Watts, un escritor de himnos, lo puso de manera maravillosa. No está hoy en día en los libros de los himnos, es antiguo. Aparece en otros libros antiguos acerca de los sufrimientos de Cristo, y apunta directamente a este tema. Él dice algo como: los sufrimientos de Cristo allí en la cruz, sufriendo, Él murió, así como Cristo murió en la cruz, yo morí para el mundo y el mundo murió para mí. Ahora consideremos el maravilloso amor de Cristo. Y pensemos en todo lo que Él hizo por nosotros para comprar esa salvación, y pensemos en la gloria futura. Y pensando en esto, debemos es morir para este mundo. Y ya sé que este mundo, que para muchos significa tanto, para nosotros va significando cada vez menos y menos. Y Pablo entonces nos enseña que los sufrimientos literalmente nos ayuda a poco morir a este mundo. Y debemos pensar cada vez más y menos en las cosas de este mundo, y pensar cada vez más y más en Cristo y en su gloria y en su grandeza y en su obra por nosotros. Los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos del apóstol Pablo, profundizan nuestro deseo por la gloria, el deseo por la gloria. Mi tiempo se ha terminado. Los sufrimientos autentifican el llamado del apóstol, nos muestra el corazón, el amor por los redimidos. También nos muestra sus sufrimientos, sus limitaciones. Nos muestra cómo esto mantiene su humildad. Nos equipa también para el ministerio del consuelo a otros. Necesitamos sufrir para poder consolar a otros. Y también nos muestra la dureza del corazón humano, y además profundiza nuestro deseo por la gloria. Vamos a terminar con el himno 475. Himno 475. Jesús, he tomado mi cruz para dejarlo todo y seguirte.
grace of the Lord Jesus Christ, Ahora que la gracia del Señor Jesucristo nuestro Salvador, que el amor de Dios nuestro Padre Celestial y que la comunión con el Santo Espíritu descanse continuamente con cada uno de nosotros, ahora y por siempre. Amén.